Oye, ¿Qué sentís? ¿Vos sentís que te vas al cielo, realmente? No sé, ojalá. Pero hombre, no tiene pinta. Sí. No tiene pinta. ¿Por qué dices? ¿Porque he sido bueno o malo o porque sí creo que hay más allá? No, para hablar de algo. Para cambiar de Que tema. queda muy bien con el cigarrillo. No, ¿Tú crees que si palmas te vas a ir, si existe, al cielo, al purgatorio o al infierno? la verdad que no creo en nada de eso. Creo que te morís, te apaga la tele y te fuiste. Te fuiste. Y si existiera, ¿para dónde tiras? ¿Yo? Sí. Así es. ¿Tú te vas al cielo? ¿Vos? ¿Eres una buena persona Mm, con tu gente? Tipaz. ¿Sí? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En primer lugar, mis condolencias a la familia de Gaspi, de Oliver Tree y de Lucas Vignale. Quiero hacer una reflexión desde la fe sobre este momento tan duro que es cuando fallece pues, una persona joven. Y quiero hablar al corazón hoy de los más jóvenes. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que como somos jóvenes, tenemos por delante toda una vida, tenemos 60, 70 años por delante. Y eso no nos pertenece, ni a ti ni a mí. Incluso podemos ver a gente joven despreciando a los mayores. ¿Por qué? Porque se ríen y les dice, a ese le quedan 2 telediarios. O le queda nada para irse con el Señor. Pero a veces no es así. A veces los jóvenes se quedan por el camino. Y hoy quiero hacer pues una mirada desde la fe. Hemos podido oír a Jordi Wild y a Gaspi en esa entrevista tan distendida que ellos tuvieron. Y se le pregunta, ¿no? Sobre si le gustaría ir al cielo, al purgatorio, al infierno. Y Gaspi dice, no, es por hablar de cualquier cosa. O sea, desprecia en ese momento, pues un poquito el destino final que corremos los hombres, ¿no? Porque en el momento de la muerte, el alma se separa del cuerpo. Esa es la muerte. Él afirma que en el momento de la muerte, pues la tele se apaga y ahí quedó la cosa, ¿verdad? Y tenemos que entender esto también un poquito en su contexto. Estamos ante palabras de una persona joven, de un creador de contenido conocido por millones de personas y que hace unas horas falleció de manera repentina en ese trágico accidente de helicóptero. Gaspi, que en paz descanse, era un joven de apenas 23 años. Y por eso este fragmento que hemos compartido nos impacta tanto. Porque en la entrevista de Jordi Wild, que le pregunta casi de manera espontánea, surgiría así. ¿Qué cree que ocurre cuando uno muere? Si existe un cielo, un purgatorio, un infierno. Y Gaspi, desde su perspectiva, desde su visión personal, él afirma que no cree en nada de eso, que cuando uno muere es como el que apaga el televisor. Y quien haya visto esa entrevista y uno escucha luego, ¿verdad? La noticia sobre su fallecimiento y sinceramente se nos encoge el alma. Pero cuidado, aquí como católicos no estamos para juzgar el alma de Gaspi. Eso no me corresponde ni a mí, ni a ti, ni a nadie. El juicio y el juicio particular pertenece a Dios. No sabemos qué pasó en el último instante, en el último segundo de su vida. No sabemos qué gracia pudo tocar su corazón. No sabemos
¿Qué diálogo misterioso puede tener Dios con un alma en el momento final? La Iglesia nos enseña a tomar la muerte en serio, porque es para tomártelo en serio. Ahí no lo jugamos todos por todo. Pero también la Iglesia nos enseña a confiar en la gracia y en la misericordia de Dios. En ese video con el que abríamos este programa, la primera parte se ve, pues, su productor, Lucas Vignale, en el cual a sus espaldas, pues se ve el Cristo, ¿verdad?, de Río de Janeiro, y se le ve, pues, bastante concentrado. E incluso hay un momento en que suelta un suspiro. No sabemos qué se le podía pasar por la mente, por su corazón. También a Lucas. A veces el diálogo de un alma con Dios es mucho más intenso que un diálogo que podamos tener de viva voz. El alma se comunica más íntimamente con Dios. Pues bien, por eso, ante la muerte de una persona, la reacción cristiana no es burla, no es morbo, no es señalar con el dedo. Nuestra reacción como cristianos, como católicos, es rezar. Rezar por Gaspi, por su descanso eterno, porque él ahora sí sabe que existe una vida después de esta. Tenemos que rezar por su familia, que estará destrozada. Rezar por sus amigos. Rezar por todos los fallecidos en esa tragedia, en ese accidente de esos 2 helicópteros. Y también rezar por tantos jóvenes que viven como si la muerte fuera una cosa lejana, como si solo murieran los ancianos, como si la juventud fuera una garantía de futuro. Y este es uno de los grandes engaños de nuestro tiempo, pensar que porque eres joven tienes la vida asegurada. No es verdad. Y lo estamos viendo con esta tragedia. La muerte no te avisa. La muerte no te pide permiso. La muerte no va a mirar tu éxito, ni el número de seguidores. La muerte no pregunta si tienes proyectos, cosas sin hacer, sin completar, si tienes entrevistas pendientes, si estás cambiando tu vida, si estás empezando una nueva etapa, si todavía te queda mucho por hacer. No, la muerte puede llegar cuando nadie lo espera. En el momento que tú estés más sano, ahí también puede acontecer. Y esto no hay que decirlo para meter miedo barato. Hay que decirlo para que la gente despierte. Porque el cristianismo no nos enseña a vivir obsesionados con la muerte, no. Sino a vivir preparados. No es lo mismo vivir con miedo que vivir con conciencia. No es lo mismo vivir aterrorizado que tratar de vivir en gracia de Dios. No es lo mismo decir todo se acaba que decir, Señor, mi vida está en tus manos. La frase se apaga la tele y se acabó. Representa muy bien lo que mucha gente piensa hoy. Quizá tú que me estás viendo, puede ser que seas creyente o puede ser que no lo seas. Y de aquí esta reflexión. Muchos creen que después de la muerte no hay nada, que somos un accidente biológico. Dice que si venimos de la nada, vivimos y volvemos a la nada, somos unos desdichados. Como he dicho, mucha gente piensa que somos un simple accidente biológico, una coincidencia. Que el amor
la conciencia, el alma, la justicia, el bien, el mal, todo se apaga en un momento. Pero la fe católica proclama algo muy diferente. El ser humano no es solo carne. Eso se lo dejamos a la gente materialista. El ser humano tiene un alma inmortal. La muerte no es la aniquilación de la persona. La muerte es el paso al encuentro con Dios. Como decía San Pablo, la muerte para mí es una ganancia. ¿Por qué? Porque San Pablo tenía la esperanza de ir donde Cristo. Y aquí entra una verdad incómoda, que es profundamente seria. Después de la muerte hay un juicio. Y aquí en el canal hemos hablado muchísimo sobre eso. Pero no un juicio caprichoso, como el que nos podemos encontrar en nuestra vida terrena. Nos pueden acusar de cosas que no es, nos pueden condenar falsamente, puede haber falsos testimonios que van contra ti y puedes ser condenado a la cárcel sin motivo. Pero en el juicio particular, ese juicio no es un juicio cruel, ni abierto a caprichos. No es un Dios esperando destruirnos, sino es el encuentro definitivo con la verdad. Allí se va a revelar todo lo hecho con nuestra vida, con nuestra libertad, con nuestras heridas, con nuestros talentos, con el amor recibido y con el amor que hemos negado. La Iglesia nos habla de ese cielo, del purgatorio y del infierno, no como si fueran cuentos medievales, sino como realidades últimas del ser humano. El cielo es la comunión plena con Dios, es la vida eterna, es estar con Cristo. Es aquello para lo que tú y yo fuimos creados. El purgatorio es la purificación final, es la antesala de quienes mueren en amistad con Dios, pero que todavía necesitan ser purificados para entrar plenamente en la santidad del cielo. Por eso los católicos rezamos por los difuntos, porque creemos que nuestra oración, la Santa Misa, las obras de caridad, las indulgencias, los sufragios pueden ayudar a esas almas. Y por último, el infierno es la separación definitiva y voluntaria con Dios. El infierno es tu rechazo a Dios y tu separación, óyeme bien, definitiva de Dios. No hay vuelta atrás. No porque Dios desee condenar a nadie, sino porque el ser humano puede rechazar libremente el amor de Dios hasta el final. Es una verdad dura, sí, es muy duro. Pero precisamente por eso Cristo nos llama a la conversión. Ahora bien, cuando muere alguien concreto, nunca debemos hablar como si nosotros supiéramos su destino eterno. Eso es una temeridad por nuestra parte. Podemos hablar de la doctrina, podemos advertir, podemos hacer un llamado a la conversión, pero no podemos centrarnos en el trono de Dios, quitarle el lugar a Dios, echarlo a un lado y decidir la suerte eterna. Por eso, ante Gaspi, lo más católico es decir, Señor, ten misericordia de él. Señor, si necesita purificación, socórrelo. Señor, consuela a su familia. Señor, que su muerte sirva para que muchos jóvenes despierten y se pregunten en serio, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Porque esta tragedia nos pone delante de una pregunta incómoda. Si hoy fuera nuestro último día, ¿estoy preparado? No preparado económicamente, no preparado en redes sociales, no preparado en estudios, en proyectos, sino preparado ante Dios, ante ese encuentro definitivo con Él. ¿Vivo en gracia? ¿Hace cuánto no me confieso? ¿Amo a mi familia? ¿Perdono?
Tengo odio metido en mi corazón. Estoy jugando con el pecado como si no tuviera consecuencias. He dejado a Dios para más adelante, como si yo supiera cuántos años de vida me quedan. Ese más adelante es peligrosísimo. El postergar nuestra conversión, eso es peligrosísimo. Muchos jóvenes piensan, ya me convertiré cuando sea mayor, cuando madure. Ya rezaré cuando tenga hijos. Ya volveré a la iglesia, quizás cuando me jubile. Ya me confesaré algún día. Pero nadie tiene comprado el mañana. Nadie. Y esto no debe llevarnos a la desesperación, sino a la conversión. Porque Cristo no vino a aplastarnos con el miedo. Cristo vino para salvarnos. Cristo murió y resucitó para abrir las puertas del cielo. Cristo quiere que vivamos junto a Él, que tengamos vida eterna. Y no cualquier vida, vida en abundancia. Pero esa vida eterna no se improvisa al final, se empieza a vivir desde ya, aquí, en la tierra, cuando abrimos nuestro corazón a la gracia. Por eso, si eres joven y si estás viendo este video, no digas, esto no va conmigo. Claro que va contigo, va conmigo, va con todos. La muerte no es una posibilidad remota a una certeza. Lo incierto no es si vamos a morir. Lo incierto es cuándo. Yo no lo sé. La pregunta no es, ¿me voy a morir? La pregunta es, ¿cómo estoy viviendo? Y aquí el fragmento de Gaspy nos deja una lección fortísima. Él respondió desde su incredulidad, desde su manera de ver el mundo. Pero nosotros, al escuchar esas palabras, después de su fallecimiento, no debemos de responder con soberbia. Debemos de responder con oración y con examen de conciencia. Que su fallecimiento nos recuerde que nuestra vida es frágil, que la fama pasa, que los aplausos pasan, que los likes y los suscriptores pasan, que el cuerpo pasa, pero el alma permanece. Y que al final, como decía San Juan de la Cruz, seremos examinados en el amor. Por eso, hoy no quiero cerrar este video con una condena, sino con oración. Oración por Gaspy y todos sus compañeros que murieron en ese trágico accidente de helicóptero. Señor Jesucristo, que moriste y resucitaste por nosotros, ten misericordia de Gaspy, de todos los fallecidos. Si necesitan purificación, concédeles el descanso eterno. Consuela a sus familias y a nosotros, Señor, danos la gracia de vivir despiertos, de no aplazar nuestra conversión, de no vivir como si fuéramos eternos en este mundo, sino como peregrinos llamados a la vida eterna. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz.